Yo soy Daniel Rangel y vamos a estar hablando sobre Science Direct, tu biblioteca digital, alrededor de 2 horas. Una cosa que es sumamente importante que comprendamos es que Science Direct es solamente una herramienta. Yo no conozco, por ejemplo, a un carpintero que quiera aprender martillo. O sea, yo conozco a un carpintero que quiere aprender a hacer sillas y para eso ocupa el martillo y los clavos. En otras palabras, está muy bien que tú quieras aprender a utilizar Science Direct. Pero más allá de aprender a utilizar Science Direct, lo que vamos a hacer en esta sesión es aprender a obtener buenos resultados a través de una herramienta que es Science Direct. ¿Qué tipo de resultados son los que nos interesan? Por favor, presta mucha atención aquí. Hay una frase que dice, la información es poder. Y a lo mejor la hemos dicho o la hemos escuchado y a lo mejor concordamos con esta idea o no. Te voy a preguntar, por favor, que si tú estás de acuerdo con esta sentencia, la información es poder, me pongas un yes, una palomita. Si tú estás en desacuerdo, por favor, ponme un tache. Vamos a esperar. Hay quien no se anima a votar todavía. De hecho, tenemos muy poquitos votos. Ahorita más o menos van parejos. Te voy a pedir, por favor, vamos a votar. ¿Dónde está esta votación? En el panel de participantes. ¿Y cómo puedes abrir el panel de participantes si es que no lo tienes a la vista? Desplaza tu ratón hacia abajo. En la parte inferior central está el botoncito de participantes. Activa, por favor, ese panel para que podamos estar votando. Tenemos 19 personas que han votado. Nos faltan más de la mitad. Por favor, vamos a hacer uso de estos botones. Me interesa muchísimo saber en qué medida estamos o no de acuerdo con esta sentencia. La información es poder. Ahorita ya se va hacia el yes. Por ahí alguien puso algún otro iconito. Pero mira, nos está ganando la palomita, es decir, la mayoría está de acuerdo con que la información es poder. Yo creo que los que votaron que no son algunos de los que estuvieron conmigo en alguna sesión previa, porque si a mí me hubieran preguntado lo mismo, yo habría marcado no. Yo no estoy de acuerdo y te explico por qué. Yo creo que poseer información es muy bueno, pero que poseerla no hace poderoso a nadie. ¿Qué es lo que puede hacer que la información vuelva poderosa a una persona? Que esa persona ocupe la información de la mejor manera posible. Para que pueda ocuparla de la mejor manera posible, ¿qué tiene que suceder? Tiene que tener acceso a la información justo cuando la necesita, no antes y no después. Por favor, piensa en esto. Alguna ocasión seguramente has estado en tu casa y, no sé, revisando cosas, haciendo lo que tú quieras y de pronto te encuentras algo que llama ligeramente tu atención, no le das importancia. Pasan algunos días, semanas, y de pronto necesitas eso que habías encontrado, pero no recuerdas en dónde lo habías visto. Entonces, haberlo encontrado antes y que lo tuvieras no representó una ventaja para ti. También nos ha pasado a la inversa. Me pasó, por ejemplo, a mí el día 23, que fue el día del libro. Había una convocatoria para hacer lecturas, para subir videos leyendo, y dije, yo quiero. Tengo un libro de poemas. Y yo dije, un poema, pero no lo encontré. Y dije, ¿dónde está? Porque tengo ordenados razonablemente bien mis libros y comencé a buscar, entonces dije, no, aquí no está. Dije, híjole, yo sé que tengo un libro de poemas, pero no lo encontré. Entonces tuve que hacer otro tipo de lecturas. Justo al día siguiente, estando acomodando algunas cosas, encontré el libro de poemas. ¿Tenía o no el libro? Lo tenía, por supuesto. ¿Me hizo poderoso tenerlo? No, porque no fui capaz de ocuparlo cuando lo necesitaba. Piensa en la información como un billete. El billete que te va a dar, vamos a pensar que te da riqueza material. ¿Eres capaz de ocuparlo si lo tienes y no sabes que lo tienes? Piensa, por ejemplo, si alguna ocasión te ha pasado que te pones un pantalón o una chamarra o algo que hacía tiempo que tenías olvidada, metes la mano en el bolsillo y te encuentras un billete de 200 pesos. El billete lo tenías, pero hasta que eres capaz de ocuparlo, significa una diferencia en tu vida. Si tú desconocías la existencia del billete o si sabías que debería estar a algún lado, pero no sabías en cuál, esencialmente es exactamente lo mismo que no tenerla. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer en esta sesión? Primero que nada, y te voy a pedir que lo anotes o que te lo aprendas, acceso a la información. En el sentido de que no te pase, por lo menos no en este ámbito, como nos ha pasado muchas veces, que encontramos cosas útiles, que nos dan recomendaciones, que pasamos por un restaurante muy bonito y que cuando queremos recordar esa recomendación o lo que habíamos encontrado o dónde estaba ese restaurante, no somos capaces de recordarlo. Vamos a procurar evitar eso.
que cuando tengamos información seamos capaces de regresar a ella todas las veces que lo necesitemos. Segunda premisa, pensar antes de ejecutar. Imagínate esto. Yo soy un docente de alumnos, normalmente esto pasa con alumnos secundaria, preparatoria, a lo mejor primeros años de licenciatura, y les planteo la siguiente petición. Alumnos, por favor, para la siguiente sesión, investiguen cuál es el panorama actual de la biología molecular aplicada al diagnóstico clínico. Algún alumno levantará la mano. Oiga, profe, ¿lo puede repetir? Y lo repito. Biología molecular, etcétera. ¿Qué es lo que hace un alumno típico? Primero, no acude ni a ScienceDirect ni a ninguna base de datos académica o científica, sino que va a su viejo amigo Google. ¿Está mal? No es malo acudir a Google, lo vamos a ver en esta sesión, pero va allí de manera automática. Ni siquiera piensa en dónde más podría encontrarlo. Vamos a Google. ¿Qué hace en segundo lugar? ¿Qué es lo que escribe para preguntarle a Google? Exactamente palabra por palabra lo que el profesor le dijo, lo que él anotó, a lo que le tomó foto, pero haya comprendido o no lo que se le estaba pidiendo, hace uso de Google, escribe las palabras y asume que los primeros resultados son útiles porque contienen los términos. Google normalmente nos va a dar resultados. Asumir que son los mejores quizás sea ahí un problema. ¿Cuál es el detalle? ¿Qué fue lo que le faltó a nuestro usuario hipotético? Pensar antes de ejecutar. Tenía que haber pensado primero que nada cuál era el mejor recurso para encontrar la información que le solicitaban. En segundo lugar, tenía que pensar cuál es la mejor manera de encontrarlo. Escribir todas las palabras que alguien le dijo no es la más inteligente. Y tercero, una vez encontrada la información, tenía que pensar si efectivamente esa era la mejor información disponible. Pensar antes de ejecutar es la segunda premisa. La primera es acceso a la información y te voy a pedir que las anotes o que te las aprendas para que las ocupemos en esta sesión, pero sobre todo que tú hagas uso de ellas a lo largo de tu desempeño profesional. ¿Cuáles son las maneras como cualquier persona en el mundo puede encontrar información? Es más, me atrevo a decir que no es solamente información, sino cualquier cosa en la vida. 2. Search, browse. Imagínate tú esto. Estás en un centro comercial y te vas al supermercado. ¿Cómo encuentras lo que necesitas? Piensa tú, a lo mejor ya tienes pensado comprar jamón y pan para hacerte un sándwich y dices, voy a buscarlo a la tienda, al centro comercial. ¿Cuáles son las dos posibles vías para que tú accedas a lo que quieres? Search o browse. ¿Qué es el search? Vamos a llamarle, bueno, primero que nada, los puse en inglés porque en inglés son diferentes las palabras, mientras que en español a los dos métodos les llamamos buscar. Es sumamente importante que distingamos perfectamente cada uno de ellos. Decíamos que el primero vamos a llamarle petición directa y al segundo vamos a llamarle exploración. ¿Cómo haces una petición directa? Llegas al centro comercial, preguntas en dónde está el jamón y en dónde está el pan, te diriges hacia esos lugares, los compras y te vas. ¿Cómo es la exploración? No preguntas absolutamente nada, empiezas a revisar por los pasillos hasta que te encuentres lo que quieres. ¿Es mejor uno de los dos métodos? No. Son complementarios, pero lo más importante es que cada uno de ellos te va a servir para circunstancias diferentes. Vamos a analizar. Imagínate tú esto. Nuevamente estás en casa, necesitas encontrar algo, ya sea que lo hayas visto recientemente o no, pero necesitas encontrar algo. Por ejemplo, las llaves de tu coche. Puedes hacer un search. Oye, mamá, ¿viste las llaves de mi coche? Y entonces ella, si conoce la información, te dirá, mira, aquí están, o te dirá, y si las encuentro, ¿qué te hago? Bueno, pero ¿de qué depende que tengas buena respuesta por parte de tu mamá? De dos elementos sumamente importantes. El primero, que ella sepa dónde están. En otras palabras, si acudes a un recurso que no posee la información que tú necesitas, difícilmente obtendrás resultados. De hecho, es imposible que lo hagas. Vas, por ejemplo, a comprar pan y jamón a la ferretería, por supuesto no vas a tener éxito. Segunda condición que tienes que cumplir, preguntarlo de la mejor manera posible. ¿Cómo se hace? Lo vamos a ver más adelante, pero ¿cómo hacemos una exploración? Es decir, no tengo a mi mamá a la mano, vivo yo solo, necesito las llaves de mi coche, no hay a quien preguntarle, exploro. ¿Qué significa esto? Comienzo a revisar lugares hasta que encuentre. ¿Dónde comienza mi exploración? En donde sea más probable.
probablemente me ponga a pensar dónde las habré dejado. A ver, ayer no salí, no, antier, y entonces fui a esto. Ok, nos ponemos a pensar dónde es posible, vamos ahí. Si no están, vamos al segundo lugar en orden de probabilidad y así hasta que lo encontramos o hasta que perdemos la esperanza. ¿Qué requiere hacer cada uno de estos dos métodos? Primero que nada, la petición directa. Dijimos que hay que saber pedir. Lo más importante, por supuesto, es lo primero que dijimos, que le pidas la información a quien la tiene, no a quien no la tiene. ¿Cómo lo detectamos? Lo vemos adelante, pero hay que saber cómo pedirle. Piensa por favor en esto. ¿Cómo le pides tu información a la persona del súper para preguntarle dónde está lo que quieres, a tu mamá, a tu hijo, a tu novio, a tu jefe? ¿Cómo le pides a las personas? Y por supuesto, dependiendo de quién sea esa persona, ¿cómo le pides? Seguramente lo pides de manera diferente, procurando hacer la mejor petición posible para cada uno de los casos. Es lo mismo que nosotros vamos a hacer. ¿Cómo le pides información a Google? Piénsalo. Te doy 2 segundos para ello. ¿Cómo le escribo peticiones a Google? Porque Google, cuando te ofrece un cuadrito, dice, pídeme. Es una petición directa. Oye, Google, ¿tienes esto? Y Google te dice, órale, ahí te va. ¿Cómo le pides información a Google? En esencia, como si fuera tu amigo, es decir, con los términos más coloquiales. Tú le puedes preguntar, ¿cuál es el precio del dólar actualmente? ¿Cuándo pasó tal evento? ¿Cuánto mide no sé quién? Incluso, fíjate, le puedes preguntar, ¿dónde está mi teléfono? Y Google te va a decir dónde está si es que tú tienes Android. ¿Cuál es la circunstancia aquí? Por favor, mucha atención con esto. Google es nuestro amigo. Es más, repite conmigo desde tu casa. Google es mi amigo. Eso significa dos cosas. Primera y sumamente importante, no estamos peleados con Google. Sé que te han dicho y que probablemente tú hayas dicho que no hay que usar Google para encontrar información, que no hay que ir a Wikipedia ni a nada de eso, y estoy de acuerdo en que no vas a tomar información de estos recursos para incluir en un documento. Pero créeme que Google y Wikipedia, incluso el sitio más aberrante que puedas imaginar como Buenas Tareas, El Rincón del Vago, podrían resultarte de utilidad si sabes reconocer su potencial y sus limitantes. Google es nuestro amigo, lo vamos a ocupar, de hecho, en esta misma sesión y vamos a sacarle buen provecho, pero sobre todo vamos a reconocer hasta dónde nos puede ayudar y a partir de dónde ya no nos sirve. Segunda situación por la cual es tu amigo es justamente porque te conoce mucho más que muchos de tus amigos más íntimos. Sabe qué te gusta, a qué sitios te gusta entrar, cuáles son tus preferencias, qué has comprado, conoce un montón de cosas de ti, pero esa es una gran desventaja cuando tenemos que pedir la información. Imagínate esto. Tú me conoces, yo soy una persona sumamente irritable, susceptible, si no me dices lo que yo quiero me enojo, hago berrinche. Imagínate que un día llego contigo y te digo, oye, tengo un problema de tal naturaleza, tal, y te planteo lo que yo necesito. Tú sabes qué es lo que yo debería hacer, pero no quieres decírmelo. ¿Por qué? Porque sabes que me voy a enojar, etcétera. ¿Qué es lo que haces? Me dices lo que yo quiero oír, lo que tú sabes que yo quiero oír y no lo que yo necesito. Así funciona Google. Cuando Google te da información que tú le pediste, sí te va a dar cosas que respondan a lo que tú pides, pero siempre va a dar preferencia a lo que ya has mostrado que te interesa. Si entre los resultados de búsqueda existen algunos recursos similares a los que ya anteriormente habías tú consultado recurrentemente, entonces van a ser los primeros que te manden. En otras palabras, Google no es neutral porque no es esa su filosofía. Su filosofía es conocerte y a partir de lo que conoce de ti, darte información. ¿Cómo le pedimos a una base de datos? Una base de datos no es tu mamá, no es Google y tiene una metodología sumamente precisa para poder pedirle información. Vamos a hacerlo con especificidad, o sea, mientras más completa sea nuestra petición, más probabilidad de éxito tenemos. ¿Cómo construimos esa especificidad? A través de palabras clave. Ponme por favor una palomita si tú sabes qué son las palabras clave. Ponme un tache si tú desconoces qué es una palabra clave, por favor. Muy bien, muchísimas gracias. Es abrumadora la mayoría de la gente que dice, sí, yo sé cómo son las palabras clave, pero mira, si yo te preguntara, ¿qué características debe tener una buena palabra clave? Probablemente ahí lo pensaríamos un poquito más. Déjame plantearte esto.
Yo te digo, programa. La palabra programa. Esa es mi palabra clave. ¿Será una buena palabra clave? No me contestes. Yo te digo, no, no es una buena palabra clave. Es una pésima palabra clave. ¿Por qué? Porque no cumple con nuestra definición. Por favor, toma nota de esto. ¿Qué es una palabra clave? Uno o más términos que refieren de manera inequívoca a un concepto. O sea, no tiene que ser un solo término. Pueden ser dos, tres, cuatro, los que sean necesarios, pero que refiera de manera inequívoca a algo. ¿Por qué la palabra programa no es buena? Porque cuando yo te digo programa, tú piensas en la televisión o en la radio o en la computadora o en los estudios o en las actividades que tienes. Piensas en muchas cosas distintas. ¿Cómo puedo hacer que ésta se convierta en una buena palabra clave? A lo mejor, si quiero referirme a la televisión, diría programa de televisión o programa televisivo. Si quiero hablar de la computadora, diría programa de computadora o software. Ojo aquí, programa de computadora es mi palabra clave. ¿Software es otra palabra clave? No. Es la misma, exactamente la misma, solo que de manera diferente. En otras palabras, cuando decimos de diferente manera lo mismo, no tenemos más palabras clave, tenemos la misma con ciertas variantes. Pero lo más importante, tiene que referir de manera inequívoca, o sea, que no haya lugar a confusiones sobre a qué me refiero. Piensa por favor en esto. Necesito las llaves de mi coche. Perfecto. Llaves son mi palabra clave. ¿Es inequívoco? Bueno, puede haber otro tipo de llaves como las llaves de lucha libre, como las llaves de un pentagrama, como las llaves para manipular objetos metálicos, por ejemplo, las tuercas y todo esto. Ok. Digamos que tenemos varias posibilidades. No es en sí inequívoco. Pero si lo ponemos en contexto y yo te digo del coche, eliminamos muchas posibilidades y normalmente pensaríamos en una de dos. La más común, las llaves con las que se abre. La menos común, seguramente ni siquiera lo habríamos pensado, es a lo mejor la llave de cruz, ¿no? Oye, las llaves de mi coche. Bueno, como la llave de cruz es una sola, decir llaves ya da indicio de que nos referimos a las otras. Ok, estamos delimitando si es o no una buena palabra clave. Fíjate por favor en lo que sigue. Tenemos ahí dos palabras clave, llaves y coche. ¿Es suficiente la palabra clave? No. Necesitamos operadores booleanos. Yo sé que tú lo sabes. Es más, ponme sí si tú sabes qué son. Palomita, por favor, si tú sabes qué son los operadores booleanos. Y ponme un tache si lo desconoces. No fue tan abrumadora como hace ratito la respuesta. Hay gente que dice, sí me acordaba, a ver, yo los he visto. Ah, sí, ya me acordé. Y como que tardamos un poquito más, pero hay gente que declara que no. Fíjate, te lo voy a poner en estos términos y te voy a pedir algo. Si tú eres profesor o bibliotecario, la manera en la que te lo voy a explicar, yo he notado que tiene mucho sentido para los alumnos. Entonces, si tú quisieras tomar este ejemplo, sería fabuloso. ¿Qué son los operadores booleanos? Son términos que nos ayudan a establecer la relación entre dos o más palabras clave. Fíjate en esto, por favor. Yo te digo, dos palabras clave, llaves, coche. Esas son mis dos palabras clave. Tengo tres posibilidades principales. And, or, not. Es como decir y o no, solo que en inglés. ¿Qué significa el primero? Cuando yo digo llaves and coche, quiere decir que necesito que se cumplan los dos criterios en el mismo elemento. En otras palabras, que sean llaves y que sean de coche. Si son llaves de otra cosa no me interesan y si son elementos del coche que no sean las llaves tampoco me interesan. Tienen que confluir, tienen que estar juntitos. Segunda posibilidad, or. Llaves or coche querría decir tráeme todas las llaves que te encuentres, las que sean de cualquier naturaleza, o bien, o sea, además, tráeme todos los coches que te encuentres, lo cual no tiene mucho sentido. Pero piensa en nuestro ejemplo anterior del programa de computadora y software. Si yo te digo software or programa de computadora, tú me vas a traer todo lo que esté etiquetado como software y todo lo que esté etiquetado como programa de computadora, aunque no estén en el mismo elemento. En otras palabras, es más, anótale por favor. And, ¿para qué nos sirve? Para que se cumplan todos los criterios. Or, ¿para qué nos sirve? Para que se cumpla cualquiera de ellos, normalmente lo ocupamos con sinónimos. O sea, cuando quieres decir lo mismo, pero de manera diferente, ocupas or. Tenemos la tercera posibilidad que es not. Cuando quieres que se cumpla el primer criterio, pero no el segundo.
O sea, si te encuentras el primero y el segundo juntos, no me interesa. Tiene que venir el primero. Forzosamente el segundo no tiene que venir. En el mismo ejemplo, si decimos llaves, not coche, me traerás todas las llaves que te encuentres, excepto las de coche. Las de coche no me interesan para ese ejemplo. Esta es la manera como hacemos peticiones directas y te voy a pedir que tomes nota, ya sea que quieras anotarlo, tomarle foto, captura de pantalla, a estos dos links que tenemos en la parte inferior. ¿Recuerdas cuál es nuestra primera premisa? Acceso a la información. ¿De quién crees que debería depender tener a la mano estos links? Ojo, no quiere decir que si me los pides no te los vaya a dar. O sea, por supuesto lo voy a hacer, pero vamos a procurar, te decía, no en esta sesión solamente, sino a lo largo de tu vida profesional, que el acceso a la información dependa solamente de ti. Yo ya te estoy dando dos links. Que tú los tengas o no los tengas a la mano cuando los ocupes, idealmente debe depender de ti y no de alguna otra persona. Imagínate que yo soy muy malo. No te los voy a volver a pasar. Haz de cuenta que esa es la situación. Por favor, tómales nota. ¿Para qué te sirve el primero? Para validar tus palabras clave. El segundo te sirve para utilizar una herramienta sumamente útil que te va a permitir construir buenas estrategias de búsqueda basadas en operadores booleanos. Entonces te lo dejo 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Muy bien. Ya sabemos cómo hacer peticiones directas. Ahora veamos cómo hacer exploración. Tú puedes pensar que no tiene mayor ciencia. Empiezas a revisar y ya, pero no. Hay que conocer. Piensa en esto, por favor. Hace muchísimos años, digamos por ahí del 80, 85, en esa década, las mamás mandaban a sus hijos solos a la tienda. Y eran niños de 5 años, de 6 años. Hoy en día no podemos pensar en hacer eso, pero hace años sí se hacía. Imagínate cuando mi mamá me mandó a comprar tortillas. Para que yo estuviera en condiciones de cumplir con la petición, ¿qué tenía que conocer? Tú puedes pensar que deberías conocer el camino a la tortillería, pero no. Antes de eso, yo tenía que conocer la existencia de la tortillería. Oye, vete por 1 kilo de tortillas. Y yo, bueno, sí, pero ¿y dónde? ¿O cómo? Si no sé que existe algo llamado tortillería en donde se venden tortillas, difícilmente podré cumplir con la petición. Después de eso, ahora sí, en dónde se encuentra. Pero además de ello, ¿qué crees? Imagínate a mi mamá mandándome, oye, ya que vas por las tortillas, por favor, tráete también 1 kilo, no es cierto, perdóname, no 1 kilo, no, un frasquito de salsa verde y un arroz. Si yo sé que en la tortillería también se venden esos elementos, lo cumplo sin problemas, pero si no lo sé, entonces tendré que preguntar o tendré que buscar por mi cuenta, ya sabes, petición directa o exploración, para poder darle cauce a esa petición. ¿Qué es entonces lo que tenemos que conocer? Primero que nada, la existencia de un recurso, se llama Science Direct. Segundo, cuáles son todas sus posibilidades para que cuando tú tengas alguna necesidad relacionada con ella, sepas que puedes acudir a este recurso. Esta es la tortillería, se llama Science Direct. ¿Para qué te sirve? Science Direct es una base de datos de textos completos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando necesites información que puedas consultar completita en cierto momento, puedes acudir a Science Direct. ¿Qué información se encuentra allí? Todo es del editorial Elsevier que tú puedes ver en la parte inferior izquierda de esta diapositiva. Es decir, aquí no te vas a encontrar nada que no sea de Elsevier. Todo lo de aquí es de esta editorial. Science Direct, por lo tanto, es una base de datos de textos completos. Todo de Elsevier. ¿Qué tipo de información? Estudios revisados por pares. ¿Qué quiere decir esto? Mira, yo sé que también lo sabes, pero una manera que yo he visto que es fácil de comprender para la mayor parte de la gente es la siguiente. Cuando tú eres autor y quieres publicar en una revista prestigiosa, mandas tu documento, pero resulta que no lo aceptan solo porque lo envíes, sino que lo someten a un proceso muy riguroso de revisión y se llama revisión por pares. ¿Quiénes son los pares? Otros expertos igual que tú que van a validar si la información es veraz, oportuna, es pertinente, si es confiable, qué metodología usaste, las fuentes, o sea, un montón de cosas que hace que sea sumamente complicado aprobar este paso. ¿Qué crees que sucede cuando pasas por este filtro y tu artículo ya es publicado? Que la información es confiable. ¿Por qué? Porque ya fue revisada.
¿Qué porcentaje de información de la que contiene ScienceDirect es confiable? El 100%. ¿Te acuerdas de nuestro amigo Google? Dijimos, nos sirve maravillosamente para muchas cosas, pero ¿qué cantidad de información consideras tú que Google tiene que sea confiable? Yo no sé, pero sí sé que no es el 100%. Ahí tenemos ya una limitante. Entonces, cuando tú necesites información 100% confiable, quizás Google no sea la mejor fuente. Ayuda mucho para muchas cosas, pero no para esa. ¿Qué temas son las que tenemos aquí? Ciencias físicas, ingeniería, ciencias de la vida, ciencias de la salud, ciencias sociales y humanidades. Tú puedes pensar que el tema que te interesa quizás no esté allí, o a lo mejor tú dices, no, mira, sí, ahí lo estoy viendo. Lo que yo te invito a hacer es, si el tema que a ti te interesa no se encuentra mencionado aquí, analiza si dentro de alguno de ellos tenemos ese tema. O sea, si aquí tenemos el tema general y el que te interesa es un subtema de este. Hablando de temas, vamos a hacer ahorita una pequeña votación que nos va a ayudar a determinar cómo vamos a enfocar esta sesión. En este momento está apareciendo en tu pantalla una pequeña encuesta. Por favor, ayúdame a responderla. ¿Con cuál de las áreas mencionadas allí te identificas más? Área 1, ciencias físico-matemáticas, área 2, ciencias biológicas, etcétera. Si tú actualmente dices, no, pues es que ninguna de ellas, por favor, de cualquier modo, elige alguna con la cual te gustaría que diéramos cauce a esta sesión para que nos sirva para ejemplificar. Vamos a dar unos cuantos segundos para completar la votación. Perfecto. Cerramos la votación en 5, 4, 3, 2, 1. Ganó el área 2, Ciencias Biológicas y de la Salud. Fíjate qué curioso. El ejemplo que yo te planteé hace un momento, como si tú fueras mi alumno y te dejo investigar para la siguiente semana, cumple con este rubro. Entonces podemos hacer uso de este tema para ejemplificar. Muy bien. ¿Pero qué más? Nada más porque sé que a todos nos encantan los números. Tenemos más de 4.100 revistas, cada una de esas revistas con muchos números, cada uno de esos números con muchos artículos, o sea, muchísima información. Y más de 29.000 títulos de libros. Esto es ScienceDirect. Ya te presenté la tortillería, ya te dije qué es lo que puedes encontrar allí para que siempre que necesites algo como eso puedas acudir, pero ahora te voy a enseñar en dónde queda. ¿Cómo puedes tú consultarla? Por favor, te voy a pedir que aquí pongas muchísima atención. Si tienes algo en las manos, tienes tu celular, no, déjalo por favor todo. Y necesitamos tu atención total aquí porque este punto suele causar confusiones y es sumamente útil hoy en día que estamos en casa. ¿Cómo es que tú puedes acceder a esta base de datos y a muchas otras? Primero que nada, por favor, piensa en tu institución. ¿A cuál institución educativa perteneces? Ella es la que te va a dar acceso a estos recursos. ¿Cómo te da acceso? Eso tienes que investigarlo con la institución. Muy comúnmente, lo que hacen las instituciones es, te ofrecen acceso mediante la IP, o sea, te conectas a la red en sus instalaciones y tienes acceso. Pero también te llegan a ofrecer un portal de bibliotecas, en donde hay un apartado de biblioteca digital, bases de datos o algo así, y a través de ese portal es que tú puedes acceder. A veces te dan un usuario y una contraseña, que puede ser tu matrícula y a lo mejor tu fecha de nacimiento, no lo sé. ¿Cómo te da acceso la institución a este recurso? Tú tienes que investigarlo con tu institución. Una vez que superas este filtro, o sea, la institución ya pagó para que tengas derecho. Tú tienes que comprobar que formas parte de la institución y repito, ¿cómo lo haces? La institución es la que te lo va a indicar. Una vez que pasas por este filtro, te vas a encontrar muchas bases de datos ahí dentro. No solamente la que estamos viendo, te vas a encontrar muchísimas. ¿Qué es lo que vas a hacer con cada una de ellas? Imagínate que ya elegiste, por ejemplo, Scopus, te tienes que loguear en esa base. Esto es lo que suele causar confusiones. A lo mejor tú dices, oye, pero es que pues mi institución ya me validó. A lo mejor fue con un login, no lo sé, pero mi institución ya me validó. ¿Por qué me tengo que volver a loguear en la base de datos? Y la respuesta es para que tengas funciones personalizadas de esa base de datos. En otras palabras, piénsalo en términos bastante simples, necesitas dos validaciones, una de tu institución, otra de la base de datos.
Vamos a pensar que tú te brincaste la validación de la base de datos y te logueas, perdóname, la validación de tu institución y te logueas en la base de datos. A lo mejor tú piensas, ah, pues ya estoy validado. No, la validación inicial te la da tu institución. Si tu institución no te valida, aunque te loguees en las bases de datos, no tendrás el uso completo de la información. Primero tiene que validarte la institución, ya que estás validado, ahora sí te logueas dentro de la base para que tengas funciones personalizadas. Espero que esta parte haya quedado comprendida porque, repito, es una de las que más confusiones llega a causar. Necesitamos dos validaciones entonces. Vamos mira, esta hojita que ves tú en pantalla, la vemos un poquito más adelante, es la herramienta que yo te comentaba que puedes utilizar. Estamos ya en ScienceDirect. ¿Cómo accedemos? Puede ser que tu institución dentro de su portal de bibliotecas o algún otro recurso te dé un link para que accedas directamente. A lo mejor esa es tu validación, a lo mejor no. A lo mejor todavía tienes que validarte de otro modo con la institución, pero repito, eso tú lo averiguas. Una opción es que escribas sciencedirect.com, así nada más, sciencedirect.com. Entonces te tienes que loguear. Por favor, atención aquí. ¿Cómo me valida a mí, Daniel Rangel, mi institución? A mí me valida mediante mi login. O sea, yo sí me puedo loguear aquí haciendo clic en el login de la base de datos porque esa es la única manera que tiene mi institución para validarme. Pero no es tu caso. Tú sí tendrás que validarte primero por tu institución y después por la base de datos. Ingresamos, ya tengo yo una cuenta, me logueo y mi institución y mi login funcionaron simultáneamente, ya estoy dentro. Perfecto. Te voy a plantear esta petición de información y te la voy a anotar porque tú me vas a ayudar a resolverla, dado que ya nos convertimos en expertos en búsquedas. Sabemos hacer exploración, sabemos hacer peticiones directas y va a ser panorama actual de la biología molecular para el diagnóstico clínico en México. Esa es la petición que tenemos que resolver y te voy a pedir que votemos. Por favor, ponme palomita si tú consideras que lo que tenemos que hacer es una petición directa y ponme tache si lo que consideras es que tenemos que hacer exploración. Adelante, por favor. Vamos parejitos, mitad y mitad. ¡Wow! Nunca había tenido una votación tan pareja, ya se está inclinando hacia la petición directa. Recuerda, petición directa es cuando le escribimos al buscador lo que queremos y nos dice si lo tiene o no. Exploración es cuando vamos revisando si encontramos eso que necesitamos. ¿Qué te parece así que a ti que sea más conveniente? ¿Hacer una petición directa o bien hacer una exploración? Vamos parejos. Apenas 3 votos por encima el de petición directa. Ya se arrepintieron y ya solo hay un voto de diferencia. Entonces está muy cerrada la contienda. Déjame platicarte, cerramos aquí la votación, terminaron empatados. Déjame comentarte, esto que yo voy a hacer ahorita no es que así tenga que ser. Yo lo voy a hacer por lo que te voy a comentar a continuación, pero si tu circunstancia es diferente de la que yo te voy a plantear, probablemente tú tengas que hacer algo diferente. Fíjate bien, por favor. Yo sé ya lo que necesito, panorama actual de la biología molecular, perfecto. ¿Qué es lo que yo voy a hacer primero que nada? Voy a explorar. Ojo, no es que la mitad haya estado bien, la mitad haya estado mal. ¿Por qué exploro? Porque me interesa saber si en esta tortillería también venden arroz. ¿Qué tal si le empiezo a pedir cosas y resulta que no posee lo que yo quiero? Primero que nada, entonces voy a revisar que efectivamente dentro de esta base de datos exista lo que yo necesito y eso lo hago explorando. Aquí dice search, lo cual quiere decir esto es para peticiones directas. Si busco browse por la página, no me lo voy a encontrar, pero yo sé que aquí en Journals and Books, o sea, revistas y libros, me voy a encontrar la exploración. Fíjate, aquí dice browse. Perfecto. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a tratar de identificar si tenemos material sobre la temática que me interesa. ¿Cuál es esa? Biología. Aquí dice, filtra por el título de la revista o del libro. ¿Podría ser una opción? Sí, podría. Vamos a ponerle Biology. 814 publicaciones. Pero mira, tú seguramente habrás identificado muchos libros y revistas
que como parte del título no tienen el tema del que tratan. A lo mejor es un libro de medicina, pero no dice medicina en el título. Entonces, si confiamos solo en el título, puede ser que nos estemos perdiendo información. ¿Qué tal si yo le puse biología, porque hablo español? Asumiría que solamente hay 2 publicaciones. No es eso lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es filtrarlo, pero ahora por tema. Voy a indicar, me interesa la biología, pero no la veo. Ciencias físicas, ciencias de la vida, ciencias biológicas. Ah, perfecto. Aquí como subtema de ciencias de la vida se encuentra la biología. Le doy clic, pero todavía tengo posibilidad de subcategorizar ese que ya elegí. Entonces despliego y veo si hay algo que me sirva más. Y aquí dice ciencias biológicas. Voy a ver si hay algo que se acerque un poco más a lo que necesito. Pues no, no lo encuentro. Entonces determino si esto es lo que quiero. Y fíjate, hace ratito nos decía 800, ya tenemos 2304 publicaciones que tratan sobre lo que queremos. Ya determinamos que sí nos va a ayudar. Hemos cumplido con nuestra función dentro de explorar. Nos salimos y ahora sí yo puedo pensar ya en hacer peticiones directas. ¿Por qué? Fíjate bien en esto, por favor. Si alguna vez has ido, por ejemplo, a Sanborns, a lo mejor a esperar a un amigo allí que ya te avisó que llega tarde, es común que te vayas a la sección de revistas o de discos, pero no quiere decir que necesites algo. Nada más estás viendo a ver qué te encuentras. Y a veces te encuentras cosas valiosas. Vamos a pensar en el browse, en esto que estábamos haciendo hace un momentito, más o menos en esos términos. ¿Para qué nos puede servir? Para ver qué hay, para ver si tienen cosas como las que yo quiero y cosas similares. Pero no nos va a servir cuando tengamos ya una necesidad específica. Imagínate que revisemos uno por uno los artículos de cada una de esas revistas. Híjole, va a costar muchísimo, entonces mejor hacemos peticiones directas. ¿Qué le vamos a pedir? Esto. Pero ya sabemos, primero que nada, recuerda pensar antes de ejecutar, que no íbamos a ir a Google. Fuimos a Science Direct, analizamos si nos sirve, perfecto. Vamos a hacer petición directa, pero ya sabemos que no lo vamos a hacer así, tal como viene. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Palabras clave. Vamos a identificar palabras clave. ¿Cómo podemos hacerlo? Vamos paso a pasito. Primero que nada, tiene que ser un sustantivo o un verbo. Normalmente no son artículos, preposiciones, a menos que formen parte de un nombre propio. Por ejemplo, El Salvador. En ese caso sí aplicaría el artículo, pero vamos a identificar acá. ¿Cuáles son aquí los sustantivos? Ah, mira, aquí dice panorama. Oye, pero tengo duda sobre si es panorama o panorama actual. Ahorita votamos. Luego dice biología. Vamos a quitarle la tilde. Y también tengo dudas si es biología molecular. Y luego dice diagnóstico y luego diagnóstico clínico. Yo sé que tú te preguntas por qué no le pongo tildes, por qué en minúsculas. Ahorita te lo explico. Y además de esto encontramos México. Esas son nuestras potenciales palabras clave, pero hay que hacer un análisis. No podemos asumir que como las identificamos como sustantivos, lo sean. Vamos a votar. Por favor, vamos a ceñirnos a estos dos, biología y biología molecular. Ponme una palomita si tú consideras que la palabra clave es biología y ponme un tache si consideras que es biología molecular. Adelante, por favor. Todos se están inclinando hacia la biología molecular. Ya un valiente dijo, no, 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 yo creo que es biología. Alguien más se unió a la causa, ya otra persona más. Suele pasar cuando estás en un salón de clases y piden votación, cuando la primera persona que piensa igual que tú levanta la mano, ya todos los demás se sienten tranquilos y empiezan a levantarla también. Muy bien, tenemos aquí una abrumadora mayoría que dice, no, tiene que ser biología molecular. Es más, biología molecular aplicada. A ver, vamos a replantear la votación. Teníamos 18 con la de en medio, 8 con la de el inicio. Vamos a votar nuevamente, por favor. Estos tres son los que están en juego. Ponme palomita si consideras que es biología, ponme tache si consideras que es biología molecular y ponme circulito azul con flechas hacia la derecha si consideras que es biología molecular aplicada. Adelante, por favor.
Vamos a ver en qué medida cambiamos de opinión. ¿Qué estamos haciendo? Pensar antes de ejecutar y estamos tratando de dar por buenas algunas circunstancias que yo te voy a pedir que no tomes de manera literal. ¿Qué quiere decir? Probablemente este tema ni te interesa y jamás en la vida vayas a tener relación con él, pero seguramente sí te enfrentarás con situaciones análogas. Fíjate que al hacer este planteamiento, muchos se fueron ya con la última posibilidad que planteé. Incluso me atrevería a decir que algunos de los que no votaron hace rato dijeron, ah, bueno, como que ya me convenció esto, pues vamos a darle. Fíjate que 7 votos se le fueron a la primera opción. Probablemente de esos 7 muchos se fueron para allá y también otros 7 se le fueron a la segunda posibilidad, porque eran 8 y 18. O sea, perdimos 14 votos de las opciones iniciales y nos las llevamos al otro. Vamos a analizar, porque no se trata de que yo te diga, sí, mira, es este. No, vamos a analizar, porque cuando a ti te toque resolverlo, tendrás que tener muchos elementos inequívocos. ¿Cuál es nuestra primera disyuntiva? ¿Biología o biología molecular? Vamos a pensar, ¿la biología de cualquier naturaleza nos ayuda a responder nuestra pregunta? Es decir, biología marítima, por ejemplo, ¿nos sirve para este tema? Y la respuesta es evidente, no nos sirve. Si me encuentras a la biología con cualquier variante o a la biología marítima o a la biología en general, no nos sirve. Necesitamos forzosamente que tenga que ver con cuestiones moleculares. Por lo tanto, descartamos nuestra primera palabra. Vamos a analizar ahora las otras dos. ¿Por qué podría ser que esta palabra formara parte del concepto? Porque sabemos que hay ciencias aplicadas. Por ejemplo, química aplicada. Tenemos algunos otros ejemplos en otros ámbitos y no con aplicada, sino con un término que complementa a la materia. Por ejemplo, matemáticas discretas. No es lo mismo hablar de las matemáticas que hablar de las matemáticas discretas. No es lo mismo la química que la química aplicada, etcétera. ¿Cómo hacemos para determinar? Yo te paso este tip. Inténtalo. Vamos a tomar la palabra que nos causa confusión. Vamos a tratar de encontrar una forma alterna, como podríamos decir lo mismo, y sustituimos en nuestro ejemplo. Si sigue teniendo sentido, no es parte. Ahí te va. Biología molecular. Vamos a ponerle aplicada, porque ahí a mí se me fue. Aplicada al diagnóstico clínico. Vamos a ponerla así. Biología molecular aplicada al diagnóstico clínico. Pon atención, por favor. ¿Cuál es de toda la sentencia lo que nos causa confusión ahorita? Es esta palabra. Vamos a cambiarla. En lugar de decir aplicada, vamos a decirle que tiene aplicaciones. Panorama actual de la biología molecular que tiene aplicaciones al diagnóstico clínico, ¿ok? Tiene razonable sentido, aunque la redacción es rara, pero vamos a ponerlo con aplicaciones. Panorama actual de la biología molecular con aplicaciones, ok, sigue teniendo sentido. Panorama actual de la biología molecular con implicaciones en el diagnóstico clínico que pueda ser útil, ok, sigue teniendo sentido. Por lo tanto, aplicada no es parte del concepto, porque no es lo mismo decir matemáticas discretas que matemáticas con discreción, matemáticas que no sean muy chismosas, ¿no? Matemáticas discretas sí es un concepto, ciencias puras, ciencias aplicadas sí son conceptos, pero no es el caso. Tendremos que hacer análisis de esta naturaleza y de algunas otras que vamos a ir viendo. Por lo tanto, nuestra palabra clave es biología molecular y para indicar que se trata de una sola, la ponemos entre comillas. Así no hay lugar a dudas, es una sola palabra clave y no son dos separadas. Muchísimas gracias por tu colaboración. Estos van a ser ejercicios que tú tendrás que realizar cuando estés definiendo tus palabras clave. Vamos ahora con panorama y vamos con panorama actual. Vamos a votar nuevamente. Yes para panorama, no para panorama actual, por favor. Si tú consideras que la palabra es panorama, ponme una palomita. Si consideras que tiene que ser panorama actual, y haz el mismo ejemplo. O sea, panorama sin lo de la actualidad, si es efectivamente lo que tú quieres. En caso contrario, tendrías que decidir, bueno, no, sí tiene que ser el actual. Vamos resolviéndolo. Si yo te digo, me interesa el panorama de la biología molecular, ¿a qué me refiero? Pues el panorama es todo, desde que se empezó a estudiar eso. ¿Realmente me interesa el origen de esto?
para lo que yo quiero? No, no creo, porque yo estoy diciendo panorama actual. Me interesa que sea algo reciente, no un panorama general que tenga que ver con la historia. Por lo tanto, no me interesa el panorama, me interesa el panorama actual y no hemos terminado los análisis de estos rubros, ¿eh? Todavía tendremos que profundizar. Vamos con el mismo. Diagnóstico o diagnóstico clínico es lo mismo. O sea, si es el diagnóstico de cualquier otra naturaleza que no sea clínico, no nos interesa. Y si es algo clínico que no tenga que ver con el diagnóstico, no nos interesa. La única palabra con la cual no teníamos disyuntiva es México, pero ahora fíjate por favor en esto. Vamos a cambiar de perspectiva. Cambiar de perspectiva siempre te va a ayudar. No es lo mismo que tú describas algo cuando lo conoces, a que te lo describan cuando tú necesitas identificarlo. Imagínate que yo te digo, tengo en las manos ahorita algo blanco de plástico con líquido adentro. Te lo muestro y tú dices, ah, mira, sí, ahí está. A que yo te diga, ayúdame a buscar aquí en el campus de la universidad algo blanco de plástico con líquido adentro. Y tú vas a decir, no, pues dime más porque eso es muy, muy general, ¿no? O sea, me voy a encontrar montones de cosas. Dime exactamente qué necesitas. ¿Cuál es ahí mi error, si te lo planteo de este modo? Que necesito decirte las cosas no en función de lo que yo conozco, sino en función de lo que tú necesitas conocer para ayudarme. Vamos a hacer lo mismo, vamos a cambiar de perspectiva, vamos a dejar de pensar como personas que necesitamos esto, con estas palabras, y vamos a pensar como autores que hayan escrito información como esta. México. ¿Cómo le habrá llamado un autor a México dentro de su texto? Pues México y no hay lugar a dudas. Muy bien. ¿Cómo le habrá llamado al diagnóstico clínico? ¿Se me ocurre alguna variante de diagnóstico? No, pues no. Creo que tuvo que haberle llamado así. ¿Cómo le habrá llamado a la biología molecular? También creo que es altamente probable que este sea el término, pero no pasa lo mismo con panorama actual. ¿Cómo le habrá llamado? A lo mejor le llamó tendencias, o a lo mejor le dijo tendencias emergentes, o a lo mejor dijo temas de modernidad, a lo mejor le puso un montón de posibilidades que hace que panorama actual sí refiere a lo que queremos. O sea, sí podría ser una buena palabra clave, pero es incompleta, porque no es la única que se refiere a lo que necesitamos. Por lo tanto, vamos a brincárnosla, igual que como hacías tú cuando llegabas a una pregunta difícil de un examen. Te la brincabas, le dedicabas tiempo a lo que tenías mayor probabilidad de resolver, pero cuando te quedaba tiempo y regresabas a la pregunta que no habías resuelto, ¿qué crees? Ya conocías más, ya habías leído las otras preguntas y muchas de ellas probablemente te daban indicios para responder la que habías dejado. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a centrarnos en estas y te voy a pedir por favor que tomes nota de lo siguiente. Imagina, vamos a votar por favor, pero hasta que yo termine. Cuando te diga vota por favor, tú lo haces. Por favor, vota con una palomita. Si eres una mujer de más de 40 años que usa lentes, tiene canas, tiene 4 hijos, planea irse de vacaciones a Disneylandia cuando termine el coronavirus y además se compró un coche el mes pasado. Ponme un yes, por favor, si tú eres una persona como esa. Y tú dices, no, pues no, nadie dijo que sí. ¿Cómo sé cuál de todos estos criterios que yo te di es el que me falló? O sea, si yo digo, a ver, por favor, todas las mujeres, y ya varias levantaron la mano. Y entonces de ellas digo, por favor, quien se haya comprado un coche el mes pasado y nadie levanta la mano, yo sé que ese es el criterio. Pero si lo suelto todos al mismo tiempo, no sé cuál es el que me está causando conflicto. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a ver si encontramos información de biología molecular. Primero que nada, y si no encontráramos, entonces asumimos hay que hacerlo de mejor manera. Sí tenemos información, perfecto. Vamos a complementar con diagnóstico clínico y vamos a decidir qué operador booleano es el que nos va a ayudar. Biología molecular. Mira, Liliana Sánchez levantó la mano, no sé si ella cumplió con todo lo que yo pedí, pero por ahí hay una manita levantada por parte de ella. Biología molecular, diagnóstico clínico. ¿Cuál es el operador booleano que vamos a emplear para vincularlo? Recuerda que tenemos 3 posibilidades. AND, cuando queremos que se cumplan todos los criterios en el mismo documento. OR, cuando nos interesa cualquiera de ellos. Y NOT, cuando queremos que se cumpla el primero, pero el segundo no. La respuesta es evidente.
nos interesa que aparezcan los dos en el mismo documento, por lo tanto, vamos a poner AND. Nota, por favor, que lo estoy poniendo con mayúscula y ahorita te explico por qué. Vamos a modificar nuestra estrategia de búsqueda. 254 resultados. De hecho, creo yo que es más de lo que tú quisieras revisar en un fin de semana. Y fíjate, biología molecular, wow, aquí tenemos un documento que casi nos está haciendo la tarea. Ok. Recuerda nuestra segunda premisa, pensar antes de ejecutar. ¿Quiere decir que ya quedó? Wow, somos buenísimos, no ocupamos Google, pensamos nuestras palabras, ya la hicimos. No. Y no me refiero solamente a que todavía nos falta resolver estas dos cosas. Vamos a ponerla por acá. Esta todavía puede ser mejorada y vamos a analizar esa pertinencia. ¿Por qué podría ser? ¿Por qué podríamos llegar a sospechar que podemos hacerlo mejor? O sea, 254 resultados no son despreciables y observamos que incluso el primer documento responde al 100% a lo que queremos y es muy probable que mucho de lo demás también lo haga. Te lo platico. Son dos situaciones principales. Primera, 254 resultados tratan sobre la primera parte, pero todavía nos falta segmentar. ¿Recuerdas cuántos eran con biología molecular? Ok. ¿Cuánto disminuyó cuando le añadimos diagnóstico clínico? O sea, un montón. Nos dejó como el 2% de la información. ¿Qué crees que va a pasar cuando le pongamos estos criterios al universo que ya tenemos? Vamos a procurar tener una mayor amplitud. Es decir, no vamos a conformarnos con tener una cantidad más o menos razonable de información, sino que vamos a tratar de sospechar si podemos hacerlo mejor. ¿Por qué podríamos, esta es la segunda razón, pensar que no lo hicimos del todo bien? Fíjate en el idioma. ¿En qué idioma planteamos la búsqueda? Bueno, ese es el idioma del cual van a traernos los documentos. ¿Será que ese es el idioma en el cual se publica la mayor cantidad de información en el mundo? La respuesta es evidente, no. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a plantear lo mismo, pero ahora en otros términos. Fíjate por favor lo que voy a hacer ahorita. Esto ya es un universo de información. ¿Qué voy a hacer con él? Lo voy a poner entre paréntesis. Por favor, atención en esto. Cualquier cosa que yo ponga aquí afuera va a afectar a todo. Piensa en el álgebra. Cuando yo te ponía una X y dos términos aquí adentro, multiplicabas la X por el primero y luego la X por el segundo. Si no le ponías paréntesis, seguramente solo lo multiplicabas por el primero y no queremos que eso suceda aquí. Queremos que lo que pongamos afuera le afecte completito a todo. Repito, esto es un universo de información perfectamente creado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a construir otro universo de información igualito, pero en otro idioma. Por lo tanto, misma estructura. Vamos a poner paréntesis de apertura y de cierre, comillas de apertura y de cierre, y nuestro operador booleano, la misma estructura de acá. Y vamos a indicarlo, pero en inglés. ¿Te acuerdas de nuestro amigo Google? Pensemos que no lo sabemos. ¿Cómo se dice biología molecular? Híjole, no tengo la menor idea. Vamos a preguntarle al traductor de Google. ¿Te acuerdas que Google es mi amigo? Empecé a escribir tran y me puso translator. No me puso transespacial, transexual, no, nada de eso. Me puso translator porque me conoce, sabe lo que quiero de él. Voy a ponerle biología molecular para que me diga cómo se dice y dice molecular biology. Perfecto, levantamos las manos en son triunfante y decimos, wow, qué buenos somos. No. ¿Quién nos lo está diciendo? Google. ¿En qué medida Google es confiable? No lo sabemos, pero sí sabemos que no es al 100%. ¿Podemos confiar en que su traducción sea veraz? No. Bueno, podemos, no deberíamos. Te voy a explicar por qué. Fíjate por favor en este término que le voy a preguntar. Política monetaria. ¿Qué dice? Monetary politics. Ok. Vamos a preguntarle a él mismo, ¿eh? Ni siquiera a alguien más. Vamos a preguntarle al mismo Google y fíjate lo que nos dice. Oye, te equivocaste. Y yo lo volteo a ver con cara de pocos amigos y le digo, no, tú fuiste quien se equivocó porque me dijiste politics. Pero él mismo se está corrigiendo. Entonces, el traductor de Google no es 100% confiable. Perdóname. Era biología molecular.
Esto es lo que nos sugiere Google. Está perfecto, ya tenemos un indicio, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a validarlo. ¿Dónde lo validamos? ¿Te acuerdas? Te di 2 links. Te pedí enfáticamente que los anotaras. El primero, te dije, es para validar tus palabras clave. Vamos entonces al primer link, sciencedirect.com/topics. Revisa tus apuntes, verás que es el mismo. Y vamos a ponerle biología molecular en inglés y nos va a decir sí, sí existe el término. ¿Es suficiente? No. Aunque existe el término, tenemos que asegurarnos de que se refiere a lo que queremos. ¿Qué tal si existe el término? Sí, sí existe, pero ¿significa otra cosa? Vamos a revisar. ¿Cuál de todas ellas se le acerca a lo que queremos? Tenemos varias acepciones, la de las ciencias biológicas. Nos metemos, revisamos qué nos dice, revisamos términos relacionados, investigamos fundamentos teóricos de la biología molecular y entonces decidimos si damos o no por buena esa palabra clave. En este caso, lo validamos, si significa lo que queremos, ya lo tenemos. Nos ahorramos el proceso, en esencia tendrás que hacer lo mismo y le ponemos clinical diagnosis, ¿sí? Lo de arriba en español, lo de abajo en inglés, pero son exactamente lo mismo. ¿Te acuerdas? Revisa tus apuntes. ¿Qué operador ocupamos cuando tenemos sinónimos? Cuando queremos decir lo mismo, pero de diferente manera, ocupamos el operador OR. Ahí está. Tenemos entonces un universo de información en español, el mismo universo de información, pero en inglés, y lo vinculamos con OR. Si lo encuentras de este modo, perfecto. Si lo encuentras de este otro modo, perfecto. Copiamos, nos vamos a nuestro ScienceDirect y vamos a ver que 254 resultados se van a convertir en 4,561. Ah, ya tenemos un panorama más amplio. ¿Pero qué crees? No es suficiente. Repito, ni siquiera es que estemos analizando todavía, no. Todavía de lo que tenemos que hacer una distinción sumamente importante. Y es una mala noticia. La mayor parte de la información que tenemos aquí no te sirve. Y tú dices, ah, caramba, o sea, ¿cómo? Fíjate, si yo te digo, vamos, si yo escribo un texto que diga, en este documento no se habla de biología molecular ni de diagnóstico clínico, ¿qué crees? El documento va a aparecer en los resultados porque incluye las palabras, pero el hecho de que el texto incluya las palabras no quiere decir que trate sobre ello. ¿Qué vamos a hacer? Primera cosa, vamos a tratar de identificar en dónde podríamos hacer la búsqueda para que sí incluya lo que queremos. Fíjate, por favor, en esto. Piensa en esto. Imagina que hay una enfermedad cuyo diagnóstico inequívoco son los ojos rojos. O sea, si la persona tiene los ojos rojos, ya está enferma. Una persona te llama por teléfono y te dice, oye, tengo dudas sobre si mi hijo tiene esto. Y tú le dices, ah, mira, revísalo. Ve si tiene algo rojo. Y te va a decir, ah, pues los calcetines, la lengua, los labios, no sé. No es suficiente. Eso es lo que acabamos de hacer ahorita. Oye, ¿tienes algo rojo? Sí, y lo tengo en cualquier parte de mi documento, en donde sea. ¿Qué tendrías que preguntarle tú a esta persona? Oye, revisa sus ojos. Si en los ojos hay algo rojo, perfecto, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a decirle a la base, oye, revisa en estos campos y si en estos campos está esta información, quiere decir que entonces sí trata sobre ello. ¿Cuáles son esos campos? Nuevamente sitúate en un cambio de perspectiva. No pienses como tú, piensa como autor. ¿Dónde pone el autor la información a través de la cual quiere que los usuarios lo encuentren? O sea, yo voy a escribir y yo voy a ocupar el lenguaje que yo quiera. Pero cuando quiera que tú me encuentres, ¿en dónde voy a manifestarlo? En el título, en el resumen y en las palabras clave. Cuando el autor está escribiendo estas áreas de su documento, habitualmente está pensando en ti. ¿Cómo lo describo para que la gente me encuentre? Entonces, si las palabras clave que tú empleaste coinciden con las que el autor ocupó para describir, ¿qué crees que va a suceder? Es casi seguro
de que todo trata de lo que queremos. Y tú dices, oye, no inventes, 28 resultados nada más. Sí, con la garantía de que todos ellos tratan de lo que necesitamos. Fíjate por favor en lo que voy a hacer ahorita, porque tú dices, bueno, pues ya ni modo. O sea, ya le pensé bien, ya lo utilicé en 2 idiomas, pues me tengo que aguantar con esa información. No, por favor, muchísima atención en esto. Vamos a identificar de todos los documentos alguno que resulte sumamente relevante. Este nos está haciendo ojitos desde hace rato. Vamos a revisarlo. Por favor, atención. ¿Qué vamos a buscar en él? No nada más el texto completo, que ya sabemos que viene, no nada más. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. No nada más los artículos que nos recomiendan, porque fíjate, nos está recomendando artículos que tienen mucho que ver con el contenido de este. También nos va a mostrar referencias, o sea, los artículos que este autor consultó. Esta es información muy valiosa, pero lo que más nos interesa en este punto son las palabras clave, o sea, el autor cómo le llama a esto. Puede ser que entre las palabras clave encontremos algunas muy valiosas, y fíjate que aquí me estoy encontrando una que me llama poderosamente la atención. Molecular Diagnosis. A ver, biología molecular, diagnóstico clínico. Y el otro me dice Molecular Diagnosis. Ah, caramba. O sea, yo identifico el primer elemento de una palabra clave, el segundo elemento de la otra palabra clave, y a mí me parece que está tomando lo mejor de ambos mundos. No sé tú qué opines, a mí me parece que esta palabra clave está conjuntando a las otras dos. ¿Cómo lo validamos? No porque lo tengamos allí, o sea, sí, el autor nos está diciendo así es como yo le nombro, pero no vamos a asumir que es correcto. ¿Recuerdas qué vamos a hacer? Nos vamos a meter a nuestro Science Direct Topics, vamos a escribir para ver si existe el término y vamos a ver dentro de él a qué se refiere. Ok, puede haber una pequeña circunstancia, o de hecho dos, que a lo mejor nos dicen, híjole, además de esto quisiera validarlo por otro rubro. ¿Cuál podría ser una causa? Primera, no encontramos aquí el término. O sea, si no lo encontramos, tampoco quiere decir que no exista. La mayor parte de términos los vamos a encontrar, pero habrá algunos que quizás no. No es el caso si lo encontramos, pero por esa causa podríamos querer hacer una búsqueda alterna. Segunda causa, a lo mejor no hablo mucho inglés. A lo mejor, híjole, me cuesta mucho trabajo y sí, ya me metí, ya hay información, pero a lo mejor no le entiendo muy bien. ¿A quién crees que podemos recurrir? No sientas pena por ello, te voy a mostrar, yo lo voy a hacer. Le voy a preguntar a Google. Diagnóstico molecular, que es la palabra clave nada más que en español, a ver qué me dice. Por acá me dice que el diagnóstico molecular es un término que engloba técnicas de biología molecular, porque aquí me faltaba la biología, pero dice que tiene que ver con biología molecular. Ah, caramba, puedo revisar. No voy a citar a Google, repito, nos sirve hasta cierto punto para darnos un indicio, para aclararnos el panorama, pero no vamos a citar la información que encontramos allí si no es información válida. Lo ocupamos para darle confiabilidad a esta palabra clave que nos están sugiriendo y entonces vamos a asumir, sí, Molecular Diagnosis sí forma parte. Ahora, esta palabra clave, ¿con quién quiero combinarla? ¿Con esta? ¿Con esta? ¿Con esta? ¿Con esta? ¿Con el conjunto de esta? ¿O con el conjunto de esta? ¿O con todo a la vez? La respuesta es con todo a la vez. Por lo tanto, de inicio a fin, vamos a ponerle paréntesis para que esta palabra clave le afecte completamente a lo que tenemos dentro. ¿Cuál va a ser nuestro operador? Ya dijimos, en esencia, esto de aquí sustituye a todo lo de acá. Entonces vamos a ponerle un OR, vamos a trabajar como sinónimos, vamos a copiar y vamos a ver qué resultados nos arroja. Vamos a meternos nuevamente a la búsqueda avanzada. Teníamos 28 resultados. Vamos a eliminar y vamos a ver con Search que tenemos 2424. ¿Cuál es la lectura de esto? La gente, los escritores, le llaman más diagnóstico molecular, o sea, con una sola palabra clave,
que con las otras, porque obtuvimos muchos más resultados. Perfecto. Vamos ahora sí viendo cómo podemos resolver estos dos. ¿Podemos encontrar más variantes? Por supuesto. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a revisar palabras clave empleadas por los autores, vamos a analizar si alguna de ellas es pertinente. Vamos a dejarlo hasta este punto y vamos a ver, por favor, que del lado izquierdo tenemos la forma de refinar información. Ahora que yo encuentro esto, fíjate por favor, refinar por, estoy teniendo una epifanía. ¿Cuál es esa epifanía? Este es un año. Y yo por acá tenía la disyuntiva del panorama actual. Y yo digo, ¿será que panorama actual, o sea, lo que está pasando hoy en día, tendrá relación con los años? Y yo pienso que sí. ¿Qué crees que voy a hacer? Le voy a indicar, por favor, muéstrame solamente lo que corresponda a temas actuales, pero no es suficiente. Mucha atención. Yo puedo escribir hoy un documento y hablar en él de la guerra mundial. La segunda. Se publica hoy, no trata de temas actuales. ¿Cómo tendría que hacerlo? Tendría que indicarle tanto aquí como acá que trate de estos temas actuales. ¿Cómo lo podría hacer? No lo voy a realizar, solamente te doy un indicio. Construimos un solo universo con lo que ya tenemos, o sea, ponemos paréntesis de inicio y de fin, y le digo, y de todo esto, solamente lo del 2020. Y a lo mejor digo, bueno, o de 2019 también. Para que esto sea un solo universo de información, también lo pongo entre paréntesis. Ok, hagamos la prueba. Vamos a salirnos de aquí. Ya tenemos nuestra estrategia completita. Solo encontró 5 resultados. Uy, pero todavía nos hace falta lo de México. Ok, podríamos haber planteado un rango más amplio de fechas, etcétera. De momento nos vamos a deshacer de esta parte porque nos interesa mucho ver cómo funciona con México, pero la esencia es, tú puedes indicarle que trate sobre un periodo en particular, que sea publicado en ciertas fechas y eso te puede ayudar para resolver lo del panorama. Vienen tipos de artículos. ¿Será que el tipo de artículo también me ayude para resolverlo? Sí. ¿Qué tipo de documento es el que te muestra información actual? Los artículos de revistas, los libros no. Los libros no pretenden eso, pretenden marcarte los fundamentos teóricos de alguna materia. Entonces también podríamos decirle, y muéstrame solo los artículos de investigación. Finalmente, podemos decirle, nos interesa la información de alguna revista en particular. Te digo, no lo vamos a hacer ahorita con lo del panorama, con los años, porque me interesa que observemos perfectamente lo que sucede cuando le ponemos México. Tú dices, bueno, pues ya tenemos este universo, ahora lo ponemos entre paréntesis y le indicamos de todo lo que te encuentres, solamente lo que tenga que ver con México. Copiamos, nos metemos a nuestra búsqueda avanzada, pegamos y nos encontramos 23 resultados. Por favor, mucha atención en esto. Nuevamente, pensar antes de ejecutar. ¿Lo hemos hecho de la mejor manera? Vamos a analizarlo. ¿En dónde le estamos pidiendo a través de la búsqueda avanzada que busque? En el título, en el resumen y en las palabras clave. ¿Será que el autor, cambia de perspectiva otra vez, será que el autor habrá nombrado biología molecular, diagnóstico clínico o molecular molecular diagnosis a su contenido dentro de estas áreas? O sea, un documento que trate sobre ello, ¿habrá sido descrito por el autor en estos términos? Yo creo que sí. Hasta este punto yo no encuentro alguno otro. Yo creo que esto es perfectamente válido que los haya puesto en esas áreas para indicarnos mi documento trata de biología molecular, etcétera. ¿Será que con México pase lo mismo? Un autor forzosamente habrá puesto en esta área, título, resumen, palabras clave a México, y yo pienso que no. ¿Por qué? Porque a lo mejor es un artículo que trata sobre todos los países de habla hispana, entre los cuales está México. Y a lo mejor el autor le puso biología molecular en países de habla hispana. No mencionó a México en el título, ni en las palabras clave ni nada, pero sí lo menciona en el texto. ¿Qué voy a hacer entonces? Podría tratar de identificar variables. México, Latinoamérica, Hispanoamérica, hispanoparlantes, no sé, todas las que se me ocurran. O bien,
yo te recomiendo esta, podría decirle, en el título, resumen y palabras clave, búscame la biología molecular y búscame en todo el texto la mención de México. En otras palabras, si el tema es biología molecular y lo que ya sabemos, y menciona a México, me interesa. Hacemos clic en Search, teníamos veintitantos, ya tenemos 110 resultados. Podemos añadir lo de los años, podemos añadir el filtro que querramos de este lado y tenemos ya información con la cual trabajar. Voy a abrir en este momento el chat. Te voy a pedir que si tienes alguna duda relativa a búsquedas de información, como lo acabamos de hacer, por favor la plantees. ¿Dónde ver el video, constancias? Eso es cuestión que vamos a abordar al final. Ahorita, por favor, solamente preguntas que tengan que ver con la búsqueda de información. Adelante, por favor, y mientras tanto yo te voy explicando, nada más a manera de refuerzo, lo que te decía hace un momento. No basta con encontrar una lista de resultados, asumir que ya es buena, sino que dentro de cada una de ellas, cada uno de los artículos, nos vamos a encontrar el contenido, algunas imágenes, tablas, gráficas, lo que contenga. Vamos a encontrar artículos que nos recomiendan basados en el contenido de este. Vamos a tener posibilidad de dirigirnos a la revista en la que está publicado, así como el número en particular. Podemos ver a los autores. Imagínate, tú le puedes mandar un mensaje de correo a Martínez Dunker. ¿Para qué? Para colaborar, para pedir más información, no lo sé. Puedes ver algunas métricas que le pueden dar confiabilidad a la información. No es motivo de esta sesión ver las métricas a profundidad, pero te platico. Métricas, cuántas citas tiene el artículo, cuántas capturas, significa cuántas veces un usuario ha hecho algo para conservar la información, así como social media, likes, tweets, etcétera. Tenemos palabras clave, tenemos el texto y tenemos sus referencias. Tenemos ya aquí algunas preguntas. Veo que hay artículos en español, me dice Santiago. ¿Eso quiere decir que se puede publicar en Science Direct en español? Así es, Santiago, efectivamente. ¿Cómo podemos verlo? Te lo muestro en un momentito más adelante. Muchísimas gracias. Marco, ¿cómo puedo saber la fecha en que una revista ingresó a Scopus? Bueno, no estamos hablando de Scopus. Scopus es un tema que vamos a abordar el miércoles. Esto tiene que ver nada más con Science Direct. En este ejemplo se puede utilizar el not. Ya no me queda claro este ejemplo. Sí, claro, mira. Vamos a pensar ahora en la cuestión opuesta. Me interesa la biología molecular y el diagnóstico clínico, etcétera. Oye, pero ¿qué crees? Yo sé que la información de México, híjole, es de dudosa calidad, no lo sé. Vamos a pensar alguna circunstancia por la cual no nos interesa lo de México. O sea, nos interesa a nivel mundial, pero está probado que en México como que no hacen muy buenos experimentos. Entonces le voy a indicar, búscame todo lo que te encuentres a nivel mundial, pero de México no. Si te encuentras algo de México, por favor, quítamelo. Entonces, hacemos esta búsqueda. ¿Dónde estamos? Acá estamos. Ahí está. Y entonces aquí complementaríamos, en lugar de poner México en la parte superior, por acá le ponemos, pero que no tenga que ver con México. Ahí está. ¿Cómo le hacemos con la misma lógica? Oye, pero a lo mejor menciona a México como parte del texto. Vamos a ponerle, no me busques México. No estoy seguro si funcione como principal. A ver, vamos a ver. Not México. Sí, mira, sigue siendo exactamente lo mismo. Entonces, así es como podemos resolverle con ese operador. Al inicio de la búsqueda, yo me metí a Browse, me dice Miriam, seleccioné un área específica. ¿Toda la búsqueda se realizó en lo seleccionado en Browse? No. Esto que hicimos al inicio, voy a abrirlo en una ventana nueva, presiono Control, hago clic para que se abra en una ventanita nueva. Todo lo que hice yo por aquí, nada más fue asegurarme de que la información está. ¿En dónde está buscando ahorita? En todas partes. Si hay un documento por aquí, por ejemplo, de ingeniería, que fue publicado, por supuesto, en una revista de computación, de ingeniería, de cibernética o de lo que sea, pero que trata este tema con el enfoque cibernético, aquí me va a aparecer. Aquí me está buscando en todas las publicaciones disponibles en Science Direct. Perfecto. Parece que no tenemos ahorita más preguntas. Vamos a cerrar el chat de momento. Ahorita lo abrimos nuevamente. Y vamos a ver ahora la otra parte. Dijimos que nuestra premisa principal, la primerita de la que hablamos, es acceso a la información.
¿Ya cubrimos con el acceso a la información? No. Imagínate qué va a pasar si yo ahorita me voy de aquí y te digo, oye, por favor, búscate la misma información que yo tenía. Es más, mañana yo quiero volver a encontrar la misma información o quiero tenerla aquí. ¿Qué tengo que hacer? Volver a buscarla. Si me acuerdo perfectamente cómo llegué hasta ella, maravilloso. Pero ya dijimos que a veces nos dan recomendaciones, llegamos a algún lugar, etcétera, y resulta que no recordamos posteriormente cómo llegar a ese lugar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tratar de recuperar información de manera recurrente gracias a las herramientas de ScienceDirect, pero déjame plantearte esto. Hay que ser 100% honestos. La principal herramienta con la cual vamos a procurar el acceso recurrente a la información no es la propia base de datos. Lo vamos a hacer con Mendeley. Mendeley lo vamos a abordar el jueves, por favor. No te pierdas la sesión del jueves a las 10 de la mañana o a las 4 de la tarde. Si tenemos algunas herramientas en ScienceDirect, tendremos que decir que a lo mejor tú las ves y dices, ay, bueno, pues sí están buenas, pero a lo mejor están un poco limitadas, no lo sé. Pero realmente en lo que vamos a concentrarnos más es en cómo llevarnos esta información a Mendeley, pero eso lo vamos a ver el jueves. ¿Qué opciones tenemos aquí que tú puedes aprovechar ahorita mismo? Primero que nada, la posibilidad de descargar esta información. Tenemos los textos completos, como ya dijimos, y podemos hacer clic en Download. No lo descarga inmediatamente, sino te muestra el documento primero y después lo descargas. Observa, por favor, que aquí vienen también recomendaciones de otros artículos similares. Fíjate, por favor, en el nombre del archivo, perdón. No tiene nada que ver con el título del artículo. De manera que si yo descargo este archivo y no lo renombro, híjole, puede ser que me cueste trabajo encontrarlo cuando lo necesite. ¿Qué te recomiendo? Genera buenos hábitos para poder organizar tu información para que puedas consultarla. En otras palabras, ScienceDirect es muy bueno en el sentido de que te permite descargar información, pero cómo la organices depende enteramente de ti. Segunda posibilidad que nos ofrece ScienceDirect, podemos exportar información. Seleccionamos, le damos a exportar y nos van a aparecer algunas opciones. El primero es un gestor de referencias. Tú observarás que no aparece aquí Mendeley. Ahorita analizamos un poco más. Pero, ¿qué pasa si tú quieres llevártelo a Mendeley o a otro gestor de referencias que no aparezca aquí? Puedes hacer uso del formato RIS. Ese es un formato para intercambio de referencias. Tú lo puedes ocupar en cualquier idioma, en cualquier país. Puedes ocuparlo con un gestor de referencias como Mendeley o Zotero o EndNote o el que tú quieras. Es una buena opción. Siguiente. Bueno, perdóname. Cuando te metes al documento y le das a exportar, aquí sí aparece Mendeley. Es un poco extraño este comportamiento, pero para poder llevártelo directamente a Mendeley, tendrías que entrar documento por documento, lo cual podría ser un poco tedioso. Repito, el jueves vamos a hablar de Mendeley y vamos a abarcar muchas posibilidades para que puedas conservar tu información. Siguiente, ahora sí, tenemos en la parte superior nuestra identidad porque ya nos logueamos. Por eso es sumamente importante que además de que tu institución te valide, tú te loguees en la base de datos, porque cuando tienes identidad puedes conservar información. Desplegamos y vemos My History. Me meto allí y voy a ver que aquí tengo los documentos que he abierto recientemente. 1053, 1114, 1116, ok, todos estos son de hoy, 27 de abril. El último que había abierto de otro día fue el 24, estos dos, y aquí tenemos nuestro historial. Dura aproximadamente un mes. A lo largo de ese mes, tú tendrás posibilidad de estar revisando la información, pero si es información que ocupas sumamente recurrente, puedes dar clic para ver el artículo y te lo va a volver a poner como accedido en el momento en el que lo hayas hecho. Tú puedes decir, oye, pues ahí teníamos más de 2000 resultados y aquí solo aparecen poquitos. O sea, ¿qué pasó? Pasó que lo que te va a aparecer aquí en la historia es lo que hayas abierto. Este documento lo abrimos, por eso es que aparece allí. Oye, ¿tengo que abrir todos los que quiera que aparezcan? Sí, pero una manera fácil de hacerlo es la siguiente. Presiona la tecla Control, por favor, en tu teclado y después haz clic
sobre cada uno de los títulos que quieres que se guarden en tu historial. Estás observando que se están abriendo en pestañas diferentes y que ni siquiera necesito revisarlos. Estoy dando clic, se están abriendo. Cuando terminen de cargar, como este, cuando se muestre ya la E de Elsevier, aquí tenemos algunos otros, nos vamos a nuestro historial y vamos a ver que ahí ya se encuentran estos documentos. Tenemos muchos más que los que teníamos hace ratito, todos abiertos justamente un minuto antes de la hora, 11:23, 11:23, porque todos ellos los abrimos y sin necesidad de haberlos leído, ya nos aparecen allí. Finalmente, una opción que podría resultarte de utilidad no es para que conserves lo que ya encontraste, sino para mantenerte actualizado sobre nuevas publicaciones relativas al mismo tema. Aquí dice Set Search Alert. ¿Para qué es? Para que te lleguen notificaciones por correo electrónico cada vez que haya algo nuevo. Set Search Alert, le pones nombre, le dices la frecuencia con la que deseas recibirlo y le das Save. Y entonces, cuando haya 2402 documentos, te va a mandar un aviso para que tú estés enterado. Esas son las posibilidades de ScienceDirect y repito, vamos a potencializarlas cuando trabajemos con Mendeley. Me gustaría saber si hasta este punto hay alguna duda. Yo abro el chat en este momento y lo que vamos a hacer ahorita es plantearnos la siguiente situación. Piensa por favor en esto. No sé si en algún momento de tu vida te hayan invitado a dar una conferencia, una clase, a ser asesor, a ser, no sé, o sea, que hayas recibido alguna invitación basada en tu perfil profesional para hacer algo. Piensa que fuera una conferencia. Yo te invito para que el lunes de la siguiente semana, por favor, vengas conmigo a dar una conferencia. ¿Qué requieres tú para que estés en condiciones de dar esa conferencia? Por supuesto, prepararte, pero ojo, por favor, la preparación que tú vas a tener no es de hoy al próximo lunes, es de hoy y de todo el tiempo que has pasado preparándote para estar en condiciones de ser una persona que tenga autoridad para dar esa conferencia. ¿Qué quiero decir? Si tú eres profesional de algún área en particular, necesitas estar preparándote. Seguramente ya eres una persona muy preparada. Tienes que actualizarte. ¿Cómo te actualizas? Piensa en el ámbito analógico de hace algunos años. No existían revistas electrónicas, mucho menos bases de datos. ¿Cuáles eran las vías por las cuales una persona podía mantenerse actualizada en su área? Esencialmente dos. La primera, los gremios. Te unías a alguna asociación que se reunía anualmente, mensualmente, asistías a seminarios, etcétera, y te mantenías al tanto. Eso no ha desaparecido. Hoy en día continúa, pero no es motivo de ScienceDirect. O sea, no podemos resolver esa situación con ScienceDirect. Yo te invito, si eres agremiado, está perfecto, mantente informado por esa vía. Bueno, pero la que nos atañe es la segunda. ¿Cuál era la otra práctica común? Nos suscribimos a una revista especializada en nuestra área y nos llegaba mensualmente y leíamos. Y lo mismo que cuando íbamos a Sanborns a esperar a un amigo y nos íbamos a la sección de revistas, no era porque estuviéramos buscando algo. Queremos mantenernos al tanto para ver qué es lo que hay. Entonces, recibes una revista, lees todos sus artículos y te vas enterando y te mantienes actualizado. ¿Podemos hacer algo como eso con ScienceDirect? Sí. Hace un momento dijimos, nos metimos a Journals and Books solamente para saber si aquí hay información que sea relevante. Ya que lo identificamos, nos lanzamos a buscar. Pero podemos hacer aquí algunas búsquedas, tiene relación con algo de lo que me preguntaban hace un momentito, relativas a algún área para mantenerme actualizado, lo podemos hacer de esta manera. Imaginemos, nuevamente mismo tema, que estamos interesados en la biología, pero de la biología es solamente, bueno, ciencias biológicas y de agricultura, ¿no? Esas son mis áreas. Como quiero mantenerme actualizado, yo sé que los libros no me actualizan. Los libros me dan fundamentos teóricos, pero no me actualizan. ¿Quiénes me actualizan? Las revistas. Entonces aquí en tipo de publicación vamos a seleccionar revistas y nos vamos a encontrar todas las que están disponibles, en este caso 86. Vamos a elegir, por favor, atención. ¿Cuál es la mejor revista? Yo no te lo puedo decir, ScienceDirect no te lo puede decir, tú tendrás que determinarlo. ¿Cómo? Revisándola.
Vamos a ver, a lo mejor tú dices, bueno, si incluye la palabra investigación en el título, a lo mejor es buena. Vamos a buscar Control F, esa es una función del navegador, no es de ScienceDirect. Y vamos a buscar Research. Aquí mira, Research in Food Science, Research Aquatic. Por aquí hay más Research. Ah, mira, como que esta me gusta porque dice investigación aplicada, ¿no? Me meto, voy a buscar varias cosas. Primero, para dar respuesta a lo que me estaban preguntando hace ratito sobre si se puede publicar o no en español, dentro de cada uno de los títulos hay una guía de autores. Ahí tú puedes enterarte cuáles son los lineamientos. ¿Qué sería lo más lógico? A lo mejor tú buscas en el título una palabra en español para que te muestre revistas en este idioma. Pero bueno, tú determinarás tus estrategias. ¿Qué otra cosa vamos a revisar? Vamos a ver si actualmente está publicando. O sea, si aquí apareciera, por ejemplo, el año 2000, como último número, yo sé que esta revista ya no publica, entonces no la tomo en cuenta, porque lo que quiero es actualizar. Me voy a meter al último documento. Voy a revisar algunas métricas. Fíjate, por favor, en esto. 2,3 de site-score, 1,9 de factor de impacto. ¿Qué significa? Eso te lo explico cuando hablemos de Scopus. Es importante que tú tengas en cuenta que hay unas métricas que te pueden ayudar a determinar si esta es la revista que te interesa. ¿Qué son estas métricas? Yo te lo explico en la sesión de Scopus que va a ser el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Me voy a meter al último número, voy a revisar cuáles son sus artículos. Voy a ver, mira, este es muy interesante. Oye, este también, yo no sabía de eso, etcétera. Y digo, esta es una revista que me interesa. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner una alerta. ¿Te acuerdas que hace un momentito hicimos una alerta de tu lista de resultados? O sea, cuando haya más información de estos resultados, mándame un aviso. Aquí es lo mismo, pero de los artículos de la revista. Cuando haya más artículos de esta revista, mándame un aviso. Eso equivale a estar suscrito. Como ya tienes tú derecho a utilizar ScienceDirect por tu institución, entonces puedes leer toda la información que te vaya llegando. ¿Qué te recomiendo? Puede ser tentadora la idea de suscribirte a la mayor cantidad de revistas posible. Yo te recomiendo que no lo hagas. Sé muy selectivo. Poquita información, pero de la más alta calidad. Porque lo que llega a suceder, y de hecho me atrevo a decir más del 90% de las ocasiones, cuando te suscribes a muchas cosas, es que terminas ignorándolas. Ya no quieres recibir tanta información, entonces mejor la bloqueas, la mandas al spam o hasta cambias de dirección de correo para que ya no te siga llegando información. Sé muy selectivo, por favor. Lo mismo podrías hacer tú a lo mejor con algún libro, no en cuanto a suscribirte, sino en cuanto a revisarlo directamente. O sea, ya no haces una petición directa de un tema, sino que te metes a ver qué libros tenemos aquí. Entonces, mira, este libro es interesante y lo lees como leerías un libro en físico que compraste en alguna librería. Tenemos aquí algunas otras preguntas. Miriam pregunta, escribir las palabras sin tildes y sin mayúsculas. Mil gracias, Miriam. Esa parte se me estaba pasando. Te comenté que te iba a explicar por qué lo puse con minúsculas y por qué con mayúsculas. Primero que nada, los operadores. Si tú tomas una base de datos hoy en día, cualquiera, y le pones los operadores en mayúscula, lo reconoce sí o sí. O sea, todas las bases de datos reconocen los operadores con mayúsculas. Si los pones con minúsculas, corres un riesgo muy alto de que no te los reconozca porque solamente algunas, muy poquitas, los reconocen con minúsculas. Esa es la razón por la que yo siempre lo pongo en mayúscula. Oye, pero ¿qué pasa con la palabra clave? No importa. Si lo pones con mayúscula o con minúscula, da exactamente lo mismo. Te lo va a encontrar sin problemas, lo mismo si le pones tilde o no. ¿Por qué yo se lo pongo así? Primero que nada, porque cuando tú lo ves, identificas perfectamente cuál es un operador booleano y cuál es una palabra clave. Esta estrategia que ocupamos todavía pues tiene cierta sencillez, ¿no? Pero mira, si lo complementamos ya, porque llegará el momento en el que tengas estrategias muy grandes, es perfectamente fácil identificar cuáles son los operadores y cuáles son las palabras clave. Yo te recomiendo que lo hagas del mismo modo. Mil gracias, Miriam, por tu pregunta. ScienceDirect tiene Elsevier y otras 4,100 revistas. No, 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 no. A ver, Santiago, no hay que confundirnos. ScienceDirect solamente tiene Elsevier. Probablemente tú estés hablando de Scopus. Scopus es otra base de datos que no estamos viendo ahorita. Esa la vamos a ver el miércoles.
Scopus tiene a Elsevier y otras 5,000, más de 5,000. En ScienceDirect solamente tenemos Elsevier, que es la editorial. Elsevier no es el nombre de una revista. Elsevier es una editorial. ¿Cuántas revistas tienen ScienceDirect? Esta editorial, lo podemos ver aquí, 4,209 revistas, 29,000 libros. Entonces, ScienceDirect solamente es de Elsevier, es la editorial, y estos son los números de publicaciones que incluye. Miércoles, la capacitación sobre Scopus. Efectivamente. Muy bien. Voy a mostrarte la hojita, que hace un momentito ya te dejé ver, que puedes tú descargar del segundo link. A lo mejor tú te preguntas, oye, ¿cuál era ese link? Yo sé que hay personas que se unieron después. Ahorita lo mostramos nuevamente. Mira, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Te acuerdas de nuestros 3 principales operadores, AND or NOT? Aquí los vamos a usar, pero sin escribirlos. El primer espacio, este que tenemos aquí, es para que escribas hasta 10 palabras clave. El segundo es para que escribas hasta 5 sinónimos de cada una de las palabras clave. Y el tercero es para que escribas algunos términos que desees excluir. ¿Cómo funciona? Vamos a poner, entre comillas, biología molecular, entre comillas, para que se sepa que es una sola palabra clave. Y nos salimos de ahí. En este espacio nos dice cómo tenemos que escribir nuestra estrategia. Aquí abajo nos dice, aquí está tu primera palabra clave, ponle hasta 5 variantes. Ahí entonces yo le pongo molecular biology y entonces acá me dice cómo tengo que escribir mi estrategia de búsqueda. Mi segunda palabra clave era diagnóstico clínico. Me salgo de aquí y me abre un espacio para poner sinónimos. Y entonces yo le pongo clinical diagnosis. Aquí me dice cómo tengo que hacer mi búsqueda. Y yo decido, tal como me planteaban hace ratito para el ejemplo, que no quiero nada de México. Entonces, en el último espacio disponible, sería muy relevante, le ponemos México. Y por acá nos dice cómo tenemos que escribir. Copiamos, nos vamos a nuestro ScienceDirect, escribimos nuestra petición. Observa, por favor, que aquí está el cursor. Ya lo pegué, pero no se ve todo en blanco porque la celda de Excel tiene espacios en blanco debajo. Entonces, con la flecha del teclado le doy hacia arriba y ahí lo tengo. Hago clic en buscar y ahí tenemos nuestra lista de resultados con eso que yo puse ahorita. Entonces, esa es la forma como funciona esta hojita. ¿De dónde puedes descargarla? Te lo pongo en este momento ahí en pantalla. Ahí está. Son estos 2 links, por favor. El primero es el de los tópicos para validar tus palabras clave. El segundo es para que puedas descargar esta hoja de Excel. Por favor, cuando te metas al segundo link, te va a aparecer en la página web una representación de la hoja de Excel, pero no hay que usarla allí. Intenta y vas a ver que te va a marcar error. Busca el link para descargarla. Descarga la hoja de Excel y entonces sí, ábrela con Excel en tu computadora para que puedas utilizarla. Una consideración más, por favor, tómale foto a esta o anótalo, lo que sea necesario. Una consideración más es la siguiente. Tenemos ya esto lleno, ya no lo queremos ocupar, ahora lo queremos con otros términos. Para no tener que borrar de uno por uno, le vas a dar clic aquí en reiniciar y ya lo tenemos listo para seguir siendo utilizado. Muy bien. Tenemos todavía algunos minutos. ¿Hay alguna pregunta? Vamos a plantearla, por favor, porque prácticamente hemos cubierto con el contenido. Yo tengo algunos avisos importantes para ti que te voy a poner un poquito más adelante, pero mira, recapitulamos. Tenemos nuestra base de datos ScienceDirect que nos ofrece información en texto completo, estudios revisados por pares, de la editorial Elsevier. Ninguna otra editorial y tenemos más de 4,000 revistas, alrededor de 29,000 títulos de libros. Para encontrar información, podemos hacer uso de la petición directa o bien de la exploración. ¿Para qué nos sirve la petición directa? Para encontrar cosas muy específicas. ¿Para qué nos sirve la exploración? Para saber qué hay dentro de este recurso. ¿Qué puedo esperar de él? Para ver si tiene algún elemento en particular que me interese, no con la profundidad de una petición directa, de manera muy general, y para suscribirnos a publicaciones y tener la posibilidad de mantenernos actualizados.
Esta base de datos nos ofrece algunas posibilidades para conservar la información, pero finalmente lo que vamos a hacer en su mayoría es utilizar Mendeley para potencializar todas estas funciones. Muy bien, parece que no tenemos ninguna otra pregunta. Yo cierro en este momento la grabación.